En el siguiente video se realizará la interpretación del sonido emitido por el loro real. El loro real es una especie de loro nativa de toda América, con subespecies desde el sur de México, Venezuela, Colombia, entre otros. Pertenece a los citácidas, una familia de aves citiciformes llamados comúnmente loros o papagayos. Incluye a los guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África. Los loros, que pueden reproducir una gran variedad de sonidos gracias al diestro manejo de su órgano vocal y de sus robustas lenguas. Las aves son capaces de emitir una gran variedad de sonidos vocales, desde llamadas y gritos hasta cantos elaborados. Esta es una característica que presentan la mayoría de las especies, a excepción de unos cuantos grupos como las cigüeñas. La complejidad del canto está en relación con el número de músculos y aros cartilaginosos asociados al sistema fónico. La mayoría de las aves que no pertenecen al orden Passeriformes cuentan con siringes de baja complejidad, por lo que sus voces son generalmente muy simples. Las poblaciones geográficas de una misma especie pueden tener variaciones menores en sus cantos, los cuales son conocidos como dialectos. Las sutiles diferencias individuales en la voz son detectadas por otros individuos, lo que permite a un padre reconocer a sus polluelos. ¿Cómo se produce el sonido en las aves? Las aves tienen un órgano fonador llamado siringe. Las aves no poseen cuerdas vocales. La siringe es una caja ósea formada por anillos ensanchados y fusionados. Es un órgano localizado en la parte baja de la tráquea, donde se divide para formar los bronquios. Está asociada con el aparato respiratorio y funciona gracias al paso del aire por ellas. Esta es una imagen de la siringe. La estructura. Según la estructura se va a limitar la variedad de sonidos que un individuo puede producir en cuanto a tono y a frecuencia. La forma y tamaño de la siringe, las membranas vibratorias de su interior y los músculos que la regulan varían mucho de una especie a otra. Según su complejidad será más o menos sofisticada su canto. Las aves cantoras efectúan una gran variedad de tonos y gorjeos. Según la fuerza con la que se pase el aire, las aves que no cantan carecen de siringe. La composición de la siringe. Está compuesta por una serie de cartílagos traqueales y branquiales, los cuales se ensanchan para formar una caja de resonancia. Unidos a estos cartílagos se encuentran varios músculos externos, los cuales tienen la función de dilatar o reducir la luz del tubo de la siringe, con el objeto de regular el aire. Por la parte interna de los bronquios se encuentran uno o dos pares de membranas timpánicas. Producción de sonido. Los pulmones y los sacos aéreos forman columnas de aire que son forzadas a pasar a través de las membranas timpánicas, las cuales son tensionadas gracias a la fuerza de los músculos siringeos. La tráquea sirve de caja de resonancia que amplifica los sonidos de acuerdo con su tamaño. Las membranas timpánicas, dependiendo de su grosor y apertura, vibran de modo diferencial para producir los distintos sonidos. Algunas características de los sonidos de las aves son: el rango de frecuencia en el que las aves emiten sus llamados depende de la calidad del hábitat y de las zonas del ambiente, de los sonidos del ambiente. En áreas urbanas donde hay mayores sonidos de baja frecuencia, las aves tienden a cantar con mayor volumen y en tonos más altos. Existe una relación entre el tamaño del ave, el tono y frecuencia de su canto. Las grandes aves nocturnas tienen voces muy graves y roncas, mientras que los gorriones voces agudas. Esto se debe a la tráquea, la cual según su tamaño amplifica el sonido. Para realizar la interpretación de los sonidos de esta especie fue necesario grabar un organismo perteneciente a la misma. El siguiente video muestra cómo fue la toma de datos y cada parte negra representa un dato con el cual se elaboró el espectro de frecuencia. Primer dato. Segundo dato. Tercer dato. Cuarto dato. Los 4 datos anteriormente tomados del animal fueron interpretados en el programa Audacia, el cual realizó un espectro del sonido de los mismos, seguido por el análisis de la frecuencia del animal. Se realizó una gráfica intensidad versus frecuencia. Este espectro muestra cada sonido en su respectivo orden.
En este no se puede diferenciar una sola onda, ya que los sonidos son complejos compuestos por varias ondas simultáneas. La fracción con mayor amplitud representa el armónico fundamental. Las primeras pruebas o datos tuvieron una menor duración y fueron más débiles. Las segundas fueron más largas y periódicas. Con base a este espectro se realizó la gráfica de análisis de frecuencia. La siguiente gráfica representa el análisis de la frecuencia, en la cual se evalúan dos variables, la intensidad en el eje Y y la frecuencia en el eje X. La intensidad está relacionada con la amplitud y con el esfuerzo que le cuesta al animal emitir el sonido. La frecuencia está relacionada con el tono, que es la característica que nos dice si un sonido es agudo o es grave. La relación entre estas dos variables es inversa, ya que a medida que una aumenta, la otra disminuye. La frecuencia emitida por el loro real estuvo en un rango de 102 Hz a 21.683 Hz, y el sonido que obtuvo mayor frecuencia presentó intensidades bajas. Los primeros chillidos emitidos por este animal fueron chillidos graves de bajas frecuencias, y se presentaron variación entre los picos, ya que fueron sonidos no repetitivos. Los últimos sonidos fueron sonidos agudos con frecuencias altas, entre 1600 y 20.000 Hz. En su mayoría emitió sonidos agudos, y los últimos sonidos emitidos por el animal presentaron una mayor intensidad, debido a que fueron más duraderos y le costó mayor esfuerzo al animal emitirlos. Con el análisis de esta gráfica concluimos el análisis de la interpretación de los sonidos del loro real. Gracias.